Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta puede percibir que debido a lo que él anuncia a su alrededor, se cierra un círculo de amenaza, atentado y muerte. Su respuesta no es escapar ni responder a la agresión, sino poner su causa en las manos de Dios y continuar su predicación. Iniciemos nuestra celebración cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este viernes 11, Viernes de Dolores. Este es el nombre que le damos una semana antes de iniciar ya nuestra Semana Santa. Queridos hermanos, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía, nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, para que tu amor nos libre del pecado que hemos contraído por nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Dijo el profeta Jeremías: oía los rumores de la gente, terror por todas partes. Denúncienlo, sí lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza.
pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor que es digno de alabanza y quedé a salvo de mis enemigos. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Las olas de la muerte me envolvieron, me aterraron los torrentes devastadores. Me cercaron los lazos del abismo, las redes de la muerte llegaron hasta mí. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Pero en mi angustia invoqué al Señor, grité a mi Dios pidiendo auxilio y Él escuchó mi voz desde su templo. Mi grito llegó hasta sus oídos. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Entonces Jesús dijo: les hice ver muchas cosas buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses? Y si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo porque dijo, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan bautizaba. Había él en ese lugar, se quedó. Fueron a verlos muchos y la gente decía: Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces estamos con este evangelio, ¿verdad?, de San Juan. Es muy importante porque Jesús aquí también se enfrenta e incluso él mismo desafía, ¿verdad?, a los que le están acusando. Lo que llegan de Yara, pero ¿por qué? Y porque él simplemente da testimonio de lo que él es o quién es él.
Yo soy esto y por lo tanto mi testimonio son mis obras, mis acciones. Qué lindo, queridos hermanos. Yo pienso que con eso nomás si nosotros entendimos eso. Yo soy presidente de la República, soy ministro, soy sacerdote, soy obispo, soy el Papa, soy un laico consagrado, soy un papá de familia, herea. Entonces, soy o muestro, ¿cómo? Con la forma que corresponde, es decir, mi ministerio. ¿Qué ministerio yo tengo que ejercer como un papá? Eñanga escola de familia, eñanga escola de la escuela, eñanga escola de la yigre, eñanga escola de envidescore, eñanga escola, entonces, de lo que significa esa relación familiar de comunidad, como sacerdote, como obispo. Del rebaño que Dios te confió, de la gente, de la familia, de los pobres, de los necesitados, de los ricos, de todo. Es decir, de aquellas personas que necesitan, y todos necesitamos de la gracia de Dios. Bueno, ese es mi ministerio, hasta donde llegue, ¿verdad? Porque siempre estará la apertura del corazón de las personas. Bueno, eso es importante. Pero primero comencemos nosotros mismos. Y por eso, aquí nosotros nos encontramos con un confrontarse. Enfrenta por una parte y desafía también Jesús. Él no tiene miedo en desafiar también porque Él está diciendo, bueno, esto es lo que yo estoy procurando. Hay que ver si ustedes están respondiendo a ese llamado y a esa gracia del Señor también. Pero si nosotros estamos seguros que hicimos lo que teníamos que hacer, como dice el Evangelio, siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer. Daña convertimos a hoy entonces a todo el mundo seguramente, pero por lo menos ella popular ella poanacuria lleva. Pero lo hiciste en serio y lo hiciste con mucha qué cosa. Lo hiciste con una fidelidad de corazón. No es que voy a decir nomás, porque algunos pues se excusan también, no, ya popea, ya pomó, etcétera, pero bajo mentira es lo que te está diciendo y que te está queriendo convencer, como si fuese, como decíamos antes, esa frase te quiere hacer pasar gato por liebre, ¿verdad? Muy bien. Entonces Jesús tiene también, queridos amigos, en esta lectura, en el día de hoy, muy clara la fuerza y la verdad de su mensaje. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? No me quieran hacer dudar de lo que Dios verdaderamente me ha dado como misión para que yo transmita. La pejendujanguaisha, pejendujanguaisha, peñan de yara yerurea PM. O sea, yo estoy seguro de este mensaje y no voy a dudar porque estoy convencido, pero absolutamente. Y le digo algo más. Mi comunión, mi comunicación con Dios, con el Padre, y mi conocimiento también de esa relación con Dios es total y absoluta. A Pepe no podemos votar como hay gente de Yara. Y entonces por eso, por una parte decíamos, se enfrenta, se confronta y también, a pesar de que le dicen, este está blasfemando, este está diciendo cosas contra Dios, mapio, coa, etc. Jesús, sin embargo, está seguro y por eso es capaz también entonces de presentar lo que Él es. Y eso es un desafío para aquel que está encerrado en sí mismo y para aquel que cree que sentemos y los fariseos. Sheab, el dueño de la verdad, y sin embargo no es capaz de entender la apelación que Dios le está haciendo a través de la misma palabra de Jesús. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que testimonie la presencia de Dios por medio de las buenas obras y lleven en práctica la coherencia de fe y vida, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los padres de familia, para que entren por el proceso de conversión y estén preparados para vivir la Pascua de Resurrección
Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que tomemos el camino de la penitencia y nos acerquemos al sacramento de la reconciliación, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha nuestras oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos y el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios de misericordia, concédenos acercarnos dignamente a tu altar y por nuestra constante participación en este sacrificio, alcanzar la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo, y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios,
Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Padre Santo, que este don recibido nos proteja siempre y aleje de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, la Virgen, que es auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, que solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no la quieren admitir. Y
y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza, esa palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta.